Gracias por estar nuevamente en este devocional Unos Minutos con Dios. El día de hoy estaremos hablando acerca de la importancia que un pastor o un ministro de Dios tiene delante del Señor y delante de una congregación la cual se le ha confiado de parte de Dios. ¿Cuáles son sus limitantes? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Por qué Dios establece un pastor, un ministro en una iglesia o en algún lugar en específico? Esto lo estaremos hablando en los siguientes minutos. Bienvenidos. Para poder llevar esta enseñanza el día de hoy, me gustaría leer el capítulo 10 de Segunda de Corintios, en el cual Pablo nos está dando una cátedra a todos los ministros, a todos los pastores, profetas, evangelistas, llámese como se llame, apóstoles, de cómo debemos de conducirnos nosotros como hombres o mujeres de Dios. La Escritura nos dice: ahora yo, Pablo, le ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos, pues bien, les suplico ahora para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Fíjense en los hechos evidentes. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. Pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. No es mi intención asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen: las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. Esas personas deberían darse cuenta de que nuestras acciones, cuando lleguemos en persona, serán tan enérgicas como las que decimos en nuestras cartas que lleguen desde lejos. No se preocupen. No nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! Nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites de trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. No traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes, como si nunca hubiéramos ido a visitarlos, pues fuimos los primeros en viajar hasta Corinto con la buena noticia. Tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro, como dicen las Escrituras. Si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Este capítulo me llevó a comprender muchas cosas, las cuales están bajo los límites que Dios ha establecido para mi vida como ministro, como siervo del Señor, y de los cuales tengo que tener mucho cuidado para poder yo ser un embajador del reino de los cielos, de acuerdo a los estándares que la Escritura me está diciendo que debo de seguir, porque si no, entonces caeré en ciertas faltas que tarde que temprano Dios estará llamándome a cuentas, o bien, si yo estoy haciendo algo incorrecto, la siembra que yo dé, tarde que temprano voy a cosecharla. El apóstol Pablo habla a los corintios en una postura paternal,
¿Por qué en una postura paternal? Bueno, las primeras palabras que podemos encontrar en este capítulo es con la ternura y bondad de Cristo. Cuando Pablo se refiere así, está hablando como un padre espiritual. Observemos claramente que el afán o la intención del apóstol Pablo es poder direccionar en tiempo a los corintios para que ellos puedan dimensionar que Pablo está preocupado por su crecimiento espiritual. Podemos observar también que algunos corintios tenían una apreciación incorrecta del apóstol Pablo. ¿Cómo es posible esto? Aún siendo el apóstol Pablo, ellos tenían una postura o una creencia, o ellos estaban viendo a un apóstol Pablo y de acuerdo a las apariencias o de acuerdo a lo que ellos estaban viendo, no estaban viendo claro, porque ellos estaban viendo otras cosas. Y Pablo se da cuenta. ¿Cómo? No lo sé. Yo no sé si esta información llegó a sus oídos, pero por alguna razón Pablo escribe y dice: me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente cuando escribo de lejos. Esta información tuvo que haberle llegado a Pablo de alguno de sus asociados o de alguno de sus hijos espirituales que le estaban informando la condición que en ese momento estaba pasando Corintio. Pablo también hace una petición en esta carta tan especial en donde está suplicando un cambio de actitud y comportamiento. ¿Por qué? Porque Pablo estaba percibiendo que había creyentes que lo acusaban de hacer cosas humanamente. Es decir, decían: no, es que este no es siervo de Dios, este está guiando por sus emociones, por sus sentimientos. Y Pablo estaba recalcando aquí que no era así, que él estaba siendo guiado por la voluntad y la dirección del Espíritu Santo. También Pablo aclara que las personas que se están refiriendo o están tomando una percepción de él son personas comunes, las cuales estaban tratando de poner en evidencia quién era Pablo. Algo que me llama la atención es de que como apóstol, como padre espiritual, él estaba dispuesto a enfrentarlos. Aquí en el capítulo 10 de 2 de Corintios, Pablo está expresando que él podría defenderse sin ningún problema de todas aquellas acusaciones. ¿Por qué? Porque él estaba consciente que era un embajador del reino de los cielos y que tenía acceso a armas espirituales capaces de destruir fortalezas. Observen que la mayor parte de las luchas que Pablo enfrentaba lo hacía siempre en oración. En el lugar secreto era donde él peleaba esas batallas tan intensas. Por eso él se refiere aquí de una manera majestuosa en 2 Corintios capítulo 10, en donde está diciendo que las armas espirituales que él ha adquirido son capaces de destruir fortalezas. Por si fuese poco, también estas armas que él obtiene a través de la oración son capaces de destruir acusaciones. Y yo me voy a Isaías 54:17, donde dice: ninguna arma forjada prosperará contra ti, y condenarás toda lengua que se levante en contra tuya. Esta es la postura que el apóstol Pablo estaba tomando en ese momento. Todo lo que él estaba adquiriendo como embajador, todas aquellas armas que él estaba adquiriendo en la oración, eran capaces de destruir toda altanería que pretendía impedir que se conociera a Dios. Porque eso era lo que se estaba jugando, de que el evangelio no pudiera ser presentado de una manera poderosa. Pablo dice en otro pasaje que su palabra, toda su ministración no fue con palabras persuasivas, sino impregnadas del poder del Espíritu Santo, con señales majestuosas, poderosas del Espíritu Santo. Esas armas a las cuales Pablo se estaba refiriendo también le daban autoridad para someter todo pensamiento humano a Cristo, para que lo obedecieran a él, porque esos pensamientos los llevaba cautivos a la cruz del Calvario y ahí estaban siendo sujetos. También esas armas le daban autoridad para castigar toda desobediencia. Yo me preguntaba, pero ¿cómo Pablo podía castigar esta desobediencia? ¿A quién podía castigar? ¿Y por qué Pablo se atreve a decir esta frase o este pensamiento? Él mismo da la respuesta y dice: una vez que obedezcan perfectamente. Es decir, Pablo no podía castigar o no podía disciplinar a nadie que no estuviera sujeto, sometido bajo su autoridad. Es por eso que una vez que la persona aceptó, se arrepintió
y vio que se estaba equivocando, Pablo ahora sí podría disciplinarlo en amor, direccionarlo y corregirlo para que éste pudiera alcanzar ese nivel de conocimiento y de unción que Dios estaba a punto de derramar sobre sus vidas. Si tú quieres conocer a un hombre o una mujer de Dios, mira las evidencias, mira su testimonio, mira quién es, observa su comportamiento, observa cómo habla, cómo se conduce, obsérvalo. La Escritura nos dice que Dios nos ha dado discernimiento, un espíritu de discernimiento para discernir quién es y quién no es de Dios. El apóstol Pablo vierte esto a los corintios y les dice, ¿saben qué? Vean las evidencias de mi llamado, vean las evidencias de que el Señor verdaderamente me asignó y me entregó esta autoridad para poder direccionarlos a ustedes, para que ustedes puedan alcanzar también el objetivo, el mismo que yo estoy tratando de alcanzar. Pablo estaba seguro que los corintios no podían negar que Pablo fue llamado por Dios. Una persona está consciente y sabe perfectamente cuando un hombre o una mujer es llamado por Dios. Tú no puedes convencer a nadie. Si tú estás tratando de convencer al necio, el necio te va a odiar. Pero si tú tratas de mostrar a todos por igual quién te llamó a través de tu conducta intachable, a través de tu integridad, a través de tu vida diaria en devoción a Dios, en tu comunión a Dios y tu comportamiento con los demás, será algo ilógico que alguien pueda contradecir que verdaderamente tú fuiste llamado por Dios. Los corintios, al momento de atreverse a hablar del apóstol Pablo, ellos estaban viendo simplemente una apariencia, un hombre que cuando se presentaba con ellos era un hombre humilde, un hombre que no hablaba mucho, que no gritaba, que no se expresaba y que ellos malentendían el hecho de que él en sus cartas pues daba con todo, él escribía con todo para tratar de edificar y de corregir por carta a aquellos que se estaban desviando. Ellos tenían una apreciación incorrecta y Pablo se encarga de plasmarlo en el capítulo 10 de 2 de Corintios. Por eso, muchas veces no te vayas a confundir o no te confundas el hecho de que tu pastor, el profeta, el apóstol, llámese como se llame el hombre o la mujer de Dios, en ese momento no te está llamando la atención como es debido. Tal vez Dios le está pidiendo en ese momento que se calme, que calle, que escuche, para que pueda venir una palabra o una respuesta conforme a la dirección del Espíritu Santo. Pero muchas veces los miembros, la iglesia, el hombre que quiere una respuesta rápido se hace como Naamán. Están desesperados y quieren la respuesta de inmediato y quieren ver las cosas a su manera, cuando esto no es así. Si el hombre que tú en este momento estás escuchando como tu pastor o como tu líder espiritual, en este momento no te está llamando la atención, piensa, medita. ¿Acaso crees que él no sabe por lo que estás pasando? Yo creo que lo que está sucediendo es que este hombre está llevando tu situación a los pies del Señor y está orando y está clamando a pedir que la voz del Espíritu Santo venga a su vida para poder darte respuestas. Pero muchas veces nos desesperamos y no permitimos que esa palabra venga a nuestras vidas por el hombre o la mujer que Dios puso en nuestras vidas. ¿Para qué Dios le dio autoridad al apóstol Pablo? ¿Para qué Dios nos da autoridad a nosotros como ministros, como siervos de Dios? ¿Cuál es el propósito de darnos autoridad? Muchos confunden y piensan que el hecho de tener una autoridad, nosotros somos dueños de las almas, somos dueños de la iglesia, podemos hacer y deshacer. Esto no es correcto. El hecho de que Dios nos da autoridad, la da con propósitos específicos, pero no en esa posición o en esa postura. Lo que el apóstol Pablo aclara aquí, él lo dice claramente en sus propias palabras, que el hecho de que Dios le esté dando autoridad es para edificación del cuerpo. Observen que Pablo dice que también es para enseñar la verdad y hacer ver lo que está mal en sus vidas. El apóstol Pablo nos habla en sus cartas y nos dice también que esa autoridad se la da el Señor para corregir cuando se está equivocando alguien de algún pensamiento, alguna postura doctrinal errónea o se está desviando de la palabra a derecha o izquierda. El apóstol Pablo nos enseña que también esa autoridad nos sirve o nos ayuda para poder preparar y capacitar a todo hombre y mujer que Dios ha llamado
a vivir una vida bajo cielos abiertos. Efesios 5 del 1 al 10 nos dice: por lo tanto imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. ¿Qué es lo que no está permitido hacer con la autoridad que Dios nos ha confiado a nosotros como siervos o siervas del Señor? Bueno, Efesios nos está abriendo un panorama y nos está diciendo qué cosas y qué cosas no podemos hacer. Algo importante es que Dios nos dio autoridad para edificación, no para destrucción. Segunda de Corintios 18 nos dice: pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. ¿Qué es lo que no está permitido hacer con la autoridad que Dios nos ha confiado? Bueno, Dios no nos permite por ninguna razón que nos envanezcamos. Al contrario, la actitud es de siervo, no de Señor. Recuerden a Juan el Bautista. Él decía: que mengüe yo, que crezca Él. Esa debe ser nuestra actitud. Segunda de Corintios 10:12 dice: no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismo como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! Y el Señor Jesús nos hace que nosotros pongamos los pies en la tierra y nuestra mirada en el cielo cuando nos dice en Mateo 10, 24 al 25: el discípulo no es más grande que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Observen las palabras que el Señor está registrando aquí. Algo interesante en Mateo 7, 22 al 23 nos dice el Señor Jesús: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hacíamos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras tienen que estar registradas en ese almacén y en ese depósito que está en nuestro corazón, para recordar que ninguno de nosotros está haciendo lo que Jesús hizo. Jesús vino y cargó con toda la culpa de todo el mundo, con el pecado de todos nosotros. Así es de que el evangelio es el evangelio de Cristo. Entiendan, el Señor Jesús habla claramente y dice que en aquel día muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Observa que no son pocos, observa que son muchos. La Biblia registra que en cualquier momento el Señor vendrá por su iglesia como ladrón en la noche. Ese día nosotros le llamamos a ese acontecimiento el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Ese día va a haber muchas sorpresas. Pastores con todas sus iglesias completas ahí serán quedadas. Pastores que no vivieron una vida íntegra, recta, que estuvieron usando mal el evangelio para sus propios beneficios, se quedarán. Y esto no lo digo yo, la escritura nos está diciendo incluso aquí, Mateo 7, 22 y 23, no está hablando de cuando la iglesia es arrebatada, está hablando ya en el gran juicio del trono blanco.
Lucas capítulo 12, versículos 35 al 40 y 42 al 47 nos dice en la versión Dios habla hoy: sean como criados que están esperando a que su amo regrese de un banquete de bodas, preparados y con las lámparas encendidas, listos a abrirle la puerta tan pronto como llegue y toque. Dichosos los criados a quien su amo encuentre despiertos. Les aseguro que el amo mismo los hará sentarse a la mesa y se dispondrá a servirles la comida. Dichosos ellos si los encuentran despiertos, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Y sepan ustedes esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar, el ladrón no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. El versículo 42 nos dice: dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y atento a quien su amo deja encargado de los de su casa para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el criado a quien su amo cuando llega lo encuentra cumpliendo con su deber. De veras les digo que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes, pero si ese criado piensa que su amo va a tardar en llegar, comienza a maltratar a los otros criados y a las criadas y se pone a comer y a beber y a emborracharse. El día que menos lo espere y a una hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los infieles. La autoridad que Dios nos ha entregado no es para abusar de ella, para servirnos de ella, para aprovecharnos de ella. No es para servirnos tampoco de nuestros hermanos a los cuales estamos sirviendo. Hay una gran responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros. Algo que también no permite el Señor a través de la autoridad que nos es entregado es que no está permitido hacer cosas que estén fuera del campo de autoridad asignado. Hay ministros que fluyen en liberación, hay ministros que fluyen en la enseñanza, hay ministros siervos que fluyen en sanidad, hay ministros que fluyen en varios dones. Tú no puedes salirte de algo donde no fluyes. Tienes que tenerlo muy en claro, porque hay una asignación específica y Pablo lo dice claramente, que funcionamos como un cuerpo y cada uno forma parte del cuerpo. No sabemos qué parte estás tomando tú, no sé qué parte esté tomando yo, pero la función que yo tengo, si yo soy dedo, yo no puedo hacer la función del corazón. A esto se refiere el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios 10. Algo que también aprendemos es que toda autoridad tiene límites en las áreas de asignación confiadas. Nosotros no podemos hacer algo en lo cual no se nos ha asignado. Y algo importante que debemos también apreciar que Pablo habla en 2 Corintios capítulo 10 es que no se permite traspasar esos límites. Dios es un Dios de orden. Observa, Dios es un Dios de orden. Y lo vemos claramente de una manera rápida, te lo explico. Hay un presidente, hay gobernadores de provincias, de estados, llámese como se llame, y cada gobernador no puede fungir, por ejemplo, el gobernador de un estado no puede fungir como gobernador de otro estado. El presidente puede fungir en todo el territorio, pero los gobernadores no pueden fungir en todo el país. Así es de que hay un área específica en donde fueron asignados y en donde él tiene todos los derechos, tiene la autorización, tiene todo para fungir ahí. De igual forma, así Dios nos establece a nosotros. Algo que tiene que tener el hombre o la mujer de Dios es que jamás debe jactarse ni debe atribuirse el mérito por el trabajo que otro hombre o mujer de Dios haya hecho. La escritura hace referencia a Apolos y a Pablo en que uno y otro siembra y el otro cosecha. Cada uno tiene una función específica, así de que nosotros no podemos brincar esos límites. El apóstol Pablo recalca ahí en 2 Corintios 10 que no tiene permitido trabajar predicando la buena noticia en los mismos lugares donde aquellos que están bajo nuestra autoridad ya están trabajando. Esto no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, porque es incongruente, es ilógico que yo esté preparando y yo esté capacitando a alguien y yo vea que esté siendo bendecido esa persona, y como estoy viendo que está siendo bendecido, ahora voy a estropear el trabajo que él o ella tiene y voy a meterme en su territorio, voy a trabajar en su territorio. Esto se llama deshonestidad y deslealtad. Hay una falta de ética increíble que está fuera del orden establecido por Dios.
No lo digo yo, lo está diciendo el apóstol Pablo aquí en este capítulo de 2 Corintios 10. Él se está refiriendo a sus hijos espirituales, él se está refiriendo a sus evangelistas, a sus pastores, a sus ministros, a ellos. Dice que él los envía y que él no puede trabajar en donde ellos están trabajando. Por eso él les está confiando dicha tarea, guiado por el Espíritu Santo. Si Dios nos está permitiendo que seamos de bendición para alguien, bueno, eso no justifica que nosotros tengamos que recibir la alabanza o los elogios para nosotros mismos. No, no es nuestro evangelio. No, los regalos, los dones, las manifestaciones, todo lo que el Espíritu Santo nos ha entregado, todo es de Él y es para Él y es para glorificar su nombre. No nos equivoquemos. Nosotros tenemos que tener esa mentalidad, como Pablo dijo, que se consideraba como trapo de inmundicia. Pablo dice claramente, yo mismo no pretendo haberlo logrado todo, no pretendo haberlo alcanzado ya todo, sino que prosigo al blanco, prosigo a la meta. Esta es la actitud de un siervo. El siervo siempre tiene que estar preparado para bendecir. El siervo siempre tiene que estar preparado para edificar. El siervo tiene que estar preparado en toda buena obra, guiada por el Espíritu Santo. Así de que todo elogio, toda alabanza que de repente venga a tu vida, tú tienes que entregarla inmediatamente a los pies del Señor. Mientras tú mantengas este nivel o este perfil, Dios te va a usar de una manera más poderosa. Anhelo con todo mi corazón que este devocional verdaderamente haya bendecido tu vida y haya esclarecido algunas cosas que tal vez tendrías dudas. Por favor, ayúdanos a compartir este devocional y si está en tu posibilidad, dale un like. Recuerda, nos vemos en el siguiente devocional. Shalom. Bendiciones de lo alto.